Vamos a grabar. Ya. Entonces, como el objetivo de nosotros es poder establecer el circuito o el funcionamiento de un diodo dentro de un circuito, ya sea excitado por corriente directa o por corriente alterna, va a tener el mismo comportamiento, pero vamos a ver qué es lo que resulta de esto. Para ello vamos a iniciar con las aplicaciones de los diodos en corriente directa, ¿sí? Y vamos a analizar los circuitos que se encuentran conectados en serie, ¿sí? Vamos a partir del ejemplo más básico, donde vamos a tener una fuente de voltaje. Se me ocurre, voy a poner aquí 4 voltios. Voy a tener un diodo, en este caso voy a partir con un diodo de germanio. Y en serie voy a asociar una resistencia. Un circuito en serie, lo más básico que vamos a tener, ¿no? 2.3 kiloohmios. Ya. Les estoy publicando ahora mismo en material didáctico, aunque esta información también está en su guía didáctica, bien pudiera valerse también del libro, ¿no? Que está publicado ahorita en el aula virtual. Entonces, vamos a analizar este circuito en serie, ¿sí? Con un diodo de germanio y una resistencia de 2.3 kilo, ¿sí? Entonces, si recordamos la clase anterior, teníamos que obtener el circuito equivalente para poder establecer el comportamiento del dispositivo, ¿sí? Y para un diodo de germanio, ¿sí? Para un diodo de germanio, nos dice que si está polarizado en directa es 0.3 voltios, ¿verdad? Y si está polarizado en inversa, pues se abre el circuito. Entonces vamos a nuestra aplicación. Entonces esta fuente de tensión que tenemos aquí de 4 voltios va a generar una tensión, diré, una intensidad de corriente en este sentido, ¿verdad? Un flujo de corriente en este sentido y va a ir polarizando cada uno de los elementos. Va a cruzar por este diodo, va a cruzar por esta resistencia y los va a ir polarizando, ¿sí? Vamos a ver, este diodo de germanio, ¿cómo lo ha polarizado? ¿En directa o en inversa? Bueno, vamos a recordar. ¿En qué lo ha polarizado? En directa. En directa. En directa, ¿verdad? Porque el ánodo, si se recuerdan, el ánodo y el cátodo, el ánodo fue polarizado positivamente y el cátodo negativamente. Entonces vemos acá, ¿sí? Ánodo positivo, cátodo negativo, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos equivalente, ¿no? Más, menos, ¿verdad? Y se ha polarizado igualmente más, menos. Voy a poner aquí ánodo, cátodo. Porque el flujo de corriente vino en este sentido. Por lo tanto, es una polarización en directa. ¿Y el circuito equivalente de la polarización en directa para un diodo de germanio era cuánto? 0,3. Exacto, una pequeña caída de voltaje de 0,3 voltios, ¿verdad? Más, menos. Y por aquí igualmente iba a haber el flujo de corriente del diodo, ¿sí? Entonces, una vez que hemos determinado si el diodo está polarizado en inversa o en directa, ahora sí vamos a reescribir este circuito original con el circuito equivalente del diodo. Aquí el de germanio tiene una pequeña caída de voltaje de 0.3 voltios. Tenemos una resistencia asociada de 2.3 kiloohmios, ¿no? ¿Qué nos dice aquí? Que tenemos un voltaje de más en ese diodo de... Simplemente vamos a escribir, después le vamos a poner eso, ¿no?
Vamos a poner de 0, aquí hay una caída de voltaje de 0.3 voltios y hay un flujo de corriente en este sentido. ¿Sí? Hemos polarizado ese diodo en directa y hemos reemplazado ahora sí el circuito equivalente. Bueno, no les he puesto aquí qué vamos a encontrar. Vamos a encontrar el voltaje de salida, es decir, vamos a encontrar el voltaje de salida en esta resistencia. Para poder encontrar el voltaje de salida, ¿qué necesito conocer? ¿Qué puedo hacer? ¿Quién me dice? Sumar o restar todos los voltajes. Ya, muy de bien, la- ¿verdad? Una malla simple que hay aquí, la malla 1. Entonces me quedaría, yéndome con el sentido de la corriente, me queda menos 4 voltios más 0,3 voltios y más el voltaje de salida y este es igual a 0. Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser igual a ¿cuánto? A 3.7 voltios, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ya. Sí. Le pido determinar el voltaje de salida y bueno, digamos que le pido encontrar esa corriente de salida que circula también ahí. ¿Podré encontrar la corriente de salida? Sí. Sí, ¿verdad? Si la corriente de salida, pues obviamente es un circuito serie, la corriente es igual en todo. Y si hablo de corriente de salida, es la corriente que circula, ¿verdad? Sobre este punto, corriente de salida. Por lo tanto, yo sé que voltaje es igual a resistencia por corriente. Quiero conocer la corriente, pues me quedaría voltaje de salida entre resistencia y el voltaje es de 3.7 voltios sobre la resistencia que es 2.3 kiloohmios. ¿Cuánto me sale esto? 1.609 miliamperios. 1.609 miliamperios. Ay, perdón, 609. $609 miliamperios. Correcto. ¿No? Hemos encontrado. Y si adicional a esto le pido encontrar el punto de operación del diodo. ¿Sí? El punto de la cuba simbolizar el punto de operación y el diodo del diodo, ¿no? Para encontrar el punto de operación, ¿cuáles eran los parámetros de la curva característica del diodo que tomábamos en cuenta? El voltaje del diodo y la corriente del diodo, ¿verdad? Que eran los parámetros que determinaban. ¿Cuánto vale el voltaje del diodo? 0.3 voltios. Correcto, ¿verdad? Que es lo que cae en el diodo, 0.3 voltios. Y la corriente del diodo, que es la que circula a través del diodo, ¿cuánto es? 1.609 miliamperios. 1.609 miliamperios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos que la corriente en serie es la misma, ¿verdad? ¿Sí? La corriente en serie es la misma. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, todo entendido, ¿verdad? Un circuito serie que seguramente resolvió algunas veces en el primer semestre. Pero si tienen alguna duda, pues acá estamos, ¿no? Para que este es el momento, si es que tienen alguna duda. Bueno. ¿Alguna pregunta? No, bueno, vamos a plantear ahora. Le podríamos hacer un ratito para copiar si no alcanza. Solo la parte de abajo. Un poquito que le suba.
Ya, Inge, sí. Ya. Acá tenemos, vamos a hacer otro ejercicio, ¿no? Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora vamos a invertir a este diodo, lo vamos a poner de esta forma y vamos a decir que es un diodo de silicio. Le vamos a asociar una fuente de voltaje de 3 voltios y vamos a asociar una resistencia por acá de 2.7 kilómetros. Y le pido encontrar el voltaje del diodo y la corriente del diodo. Ya. Entonces lo mismo, ¿no? Vamos a, esta fuente de tensión va a entregar una corriente y esta corriente va a ir polarizando cada uno de los elementos dentro del circuito, polarizando de esta forma al diodo. Vamos a analizar cómo está establecida, si es una polarización en directa o si es una polarización en inversa. Pues voy a sacar acá el diodo, ¿no? Tengo que se polarizó más, menos, BD. Este es el cátodo y este es el ánodo. Y por aquí vino la corriente polarizando. Ya. ¿Cómo está polarizado este diodo? ¿En directa o en inversa? Inversa. Correcto. Una polarización en inversa. ¿Por qué? Porque la corriente entra del lado opuesto. Correcto, ¿verdad? Y el cátodo fue polarizado de manera positiva y el ánodo de manera negativa. ¿Cuál era el circuito equivalente de una polarización en inversa de un diodo de silicio? ¿Abierto? Un circuito abierto. Que si bien es cierto, podría haber aquí una pequeña caída de tensión. ¿Qué ocurría con la corriente a través de este tramo? La corriente en el diodo. Valía 0 amperios. 0 miliamperios, correcto, ¿verdad? Porque se abre, ya no deja pasar corriente aunque haya ahí una pequeña caída de tensión. Entonces, una vez que hemos determinado cómo es el funcionamiento del diodo del circuito equivalente, ahora sí, volvemos a dibujar el circuito y reemplazamos. Es un circuito abierto y acá tengo 2.7 kiloohmios. Acá tengo 3 voltios y acá tengo más o menos un voltaje en el diodo, pero la corriente se hizo 0 porque se abrió el circuito. ¿Sí? Entonces, le pedía determinar el voltaje en el diodo. ¿Sí? ¿Conozco el voltaje del diodo? ¿Cero? ¿Conozco el voltaje en el diodo? No. ¿Podría calcularlo? Sí, pero como no conozco tampoco cuánto está cayendo acá, vamos a ver primero cuánto cae en la resistencia. ¿Conozco la corriente del diodo? Sí, es 0 miliamperios. 0 miliamperios, ¿verdad? ¿Sí? Me falta calcular el voltaje en el diodo, ¿sí? Para ello voy a analizar lo siguiente, ¿verdad? Tengo el flujo de corriente a través de este circuito, pero recordemos que las corrientes en serie son Las mismas. las mismas, ¿verdad? Por lo tanto, la corriente que está cayendo en esta resistencia de 2.7 kiloohmios, ¿cuánto es? 0. 0, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuánto valdría el voltaje en esta resistencia? ¿Cuánto cae aquí? 0. 0. 0 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si cae aquí 0 voltios, ¿cuánto caerá en este punto de aquí? En el voltaje del diodo, ¿cuánto cae? 0. Y sí hay una pequeña caída de tensión, ¿no? Pero está polarizado de forma inversa.
Y por ejemplo, aquí me quedaría menos 3 voltios más BD y más 0, ¿no? Nosotros podemos asociar que la caída de voltaje del diodo ahí es de 3 voltios, pero igualmente esos 3 voltios están para polarizarlo en inversa, ¿no? Entonces determiné el punto de operación del diodo. Sí, no sé si está entendido esa parte. Ya. O sea, el voltaje del diodo dio 3. Sí, usted le está suministrando 3 voltios a ese diodo. ¿Sí? Recordemos que es cuando usted tiene una caída, una diferencia de tensión, digamos la que tiene aquí 3 voltios y tiene un punto abierto. Básicamente eso es lo que está pasando aquí. ¿Sí? Tiene un punto abierto. ¿Sí? Eso es lo que hace y bien entre esos dos puntos le va a dar 3 voltios. Porque recordemos que el voltaje del diodo igual a 0 voltios, ¿a qué es equivalente? A un cortocircuito, ¿verdad? Entonces no podemos decir que el voltaje es de 0 voltios como tal, ¿no? Que hay un pequeño voltaje, sí, pero que lo polarizó en inversa y no hizo ya nada el diodo, eso es lo correcto, ¿no? Plantearlo de esa forma. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Y puedes subir un poquito, por favor? Ya. Ya, mientras ustedes copian, voy a sacar de aquí. Gracias. Ya. Voy a escribir. Vamos a hacer unos ejercicios ahora con diodos LED. Voy a escribir aquí los voltajes de los diodos LED, ¿no? Voy a escribir por el color del diodo y cuál es su voltaje de una polarización en directa, ¿no? Entonces voy a poner aquí el color ámbar. Este se polariza o tiene una caída de 2.1 voltios. El color azul se va a polarizar con 5 voltios. El color verde, vamos a decir que se va a polarizar con 2.2 voltios. El color naranja, con 2.0 voltios. El color rojo con 1.8 voltios. El color blanco con 4.1 voltios. Y el color amarillo con 2.1. Estos son diodos LED. Y gracias a esta tablita vamos a resolver unos ejercicios con diodos LED. ¿Ya? Bueno, no baja más, vamos a ver ahí. Ya. Les dejo ahí un ratito para que copien la tablita y vamos a hacer unos ejercicios.
¿Estamos por ahí? Ya, Inge. Me voy más acá abajo. Ya, y vamos a plantear el siguiente ejercicio. Ahí ya. Sí, pero quiero ocultar esto. Ahí. Estamos en la hoja, ¿verdad? Bueno, no hay cómo ocultar. Vamos a hacer el ejercicio 4. Ya. Vamos a asociar este planteamiento, ¿no? Voy a decir que tengo 12 voltios. Lo voy a dibujar así porque así utiliza mucho Boylestat. Y después no sabemos cómo interpretarle. Sí. Vamos a encontrar el voltaje de salida. El voltaje de salida va a estar en este punto. Yo voy a decir aquí que tengo 500, bueno, 600 ohmios. Aquí voy a tener un diodo LED. Voy a poner de color blanco. Y aquí yo voy a poner que es un diodo de germanio. ¿Ya? Vamos a plantear este ejercicio, ¿no? Entonces, yo le pido encontrar el voltaje de salida. El primer paso es polarizar el circuito. Pero pues ahí tal vez no le entiende muy bien el circuito. Vemos que aquí hay una punta que dice que hay 12 voltios. Yo simplemente voy a redibujar esto. Me queda enclavado acá el lápiz. Bueno, volvamos a conectarnos. Conectémonos dentro de unos 5 minutitos, chicos, que tengo acá un pendiente y nos volvemos a conectar en 5 minutos. Hasta eso ya de reaccionar el OneNote, ¿no? Listo, Inge.